Muy buenas noches, querido tutor. Mi nombre es Hugo Alzate, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Eh, Pertenezco al grupo 10.10.01 de Contratación Pública y Privada. A continuación presento entonces el trabajo final, que son diferencias y similitudes entre la contratación pública y privada. La diferencia entre la contratación pública y privada. Tenemos pues que la contratación pública surge a partir de una necesidad que en una comunidad o población determinada y de los recursos que se disponen pues para ejecutarla. Para estos contratos estatales se debe hacer un pliego de condiciones, se debe hacer un proceso de evaluación y selección, se debe realizar estudios previos y se debe aportar una documentación. Tiene pues más trámites. Los contratos estatales en algunos casos requieren de auditoría y siempre de supervisión, porque se debe supervisar que los contratos se ejecuten de acuerdo a lo contratado. Y para la liquidación de estos se debe verificar que esté acorde a lo contratado, y esta vez se haya ejecutado, pues se hace la liquidación de dicho contrato. En cambio, con los contratos privados pues surge las necesidades particulares, se hace pues por mutuo acuerdo entre las partes. El documento que se realiza pues se hace de acuerdo a lo que las partes pacten. Los contratistas privados en todos los casos, no en todos los casos requiere pues de una auditoría como tal. En algunos casos se puede dar cuando una auditoría, no una interventoría. En algunos casos se puede dar la interventoría cuando por ejemplo la ejecución de contratos civiles, que muchas entidades privadas para que haya transparencia en esa ejecución, pues contrata la interventoría para que ellos supervisen que las obras se hagan de buena manera. Tenemos las partes de la contratación pública y las partes de la contratación privada. En el contrato público existe el contratante, el contratista y el interventor. El contratante es la entidad, en este caso el Estado, que es quien a partir de la necesidad decide contratar y paga por la ejecución de ese contrato. El contratista es la persona a la cual se le adjudica el contrato y debe ejecutarlo. Y el interventor es el que tiene que hacer todo el proceso de vigilancia y control de que las obras se ejecuten de acuerdo a lo estipulado. Mientras en los contratos privados, dependiendo del tipo de contrato, existe contratista o contratante y contratista, que es cuando el objeto del contrato es la ejecución de una actividad específica. En estos casos pueden ser cuando se contrata una empresa, ya sea término fijo, término indefinido, por prestación de servicios o por obra labor contratada. Y en algunos casos puede haber interventoría también, como explicaba anteriormente, cuando se van a ejecutar obras civiles y la junta directiva de la empresa decide contratar la interventoría para que se haga de buena manera. Existe contrato de otra parte, es cuando es un comprador y vendedor, cuando el contrato es de compra-venta de bienes muebles o inmuebles. Entonces en este caso está el comprador, quien es el que paga por el bien que el vendedor le está entregando. Existe también el arrendador y arrendatario, que tiene que ver cuando los contratos son de entrega de un arrendamiento, un local o un bien mueble. En este sentido, el arrendador es quien entrega el bien y el arrendatario es quien lo toma. Los principios de la contratación pública y privada, pues tenemos en el contrato público tres principios fundamentales, que es la transparencia, economía y responsabilidad. Dentro de la transparencia también cae el principio de selección objetiva, la libre concurrencia y la buena fe. Estos principios están pues reglamentados en la ley 80 de 1993,
En el contrato privado está la autonomía de la voluntad, la buena fe, la consensualidad, la costumbre, el error común, de la imprevisión, de la obligatoriedad. Pues en resumen de estos de los principios de la contratación privada, pues está que la consensualidad es que haya pues mutuo acuerdo de las partes, que la costumbre tiene que ver con lo que normalmente y por muchos años la forma como se han venido realizando los contratos. El error común es cuando es inevitable, o sea, no, por más que previsiones que haya, pues ese error era inevitable de que ocurriese. La imprevisión es cuando puede pasar algo imprevisto dentro del contrato, como en el caso por ejemplo de la pandemia. Nadie preveía que iban a suceder pues estos acontecimientos con las cuarentenas y todas esas cosas, que por ejemplo en los casos de las entidades financieras muchos de los deudores no pudieron cumplir oportunamente con sus obligaciones. Entonces tuvo que el contratante o el contratista, en este caso el acreedor, tuvo que dar buscar alternativas y dar otras posibilidades para que se cumpliera o se siguiera cumpliendo oportunamente pues con lo estipulado. Los contratos públicos, tipos de contratos públicos y privados, pues tenemos contratos de consultoría. En los contratos públicos tenemos contrato de comodato, tenemos contrato de compraventa de bienes inmuebles, contratos de suministros y contrato de prestación de servicios. Consultoría pues tiene que ver con cuando se contratan entidades o personas especializadas para lo que tiene que ver con los estudios previos, con presupuestos previos, todas esas cosas. Los contratos de comodato, cuando el Estado pues entrega un bien en comodato a una persona y esta se obliga, una persona natural o jurídica, y esta se obliga a entregarlo entre el tiempo pactado. Los contratos de compraventa de bienes, pues cuando el Estado va a vender o va a comprar un bien, ya sea una persona natural o jurídica. Los contratos de prestación de servicios, como decía anteriormente, un contrato de prestación de servicios cuando se requiere para una actividad específica en unos tiempos determinados y bajo unos recursos también ya definidos, específicos. En los contratos privados el contrato unilateral o bilateral, el contrato gratuito o oneroso, contrato conmutativo y aleatorio. En este caso el contrato conmutativo aleatorio es cuando usted sabe cuál va a ser la utilidad o el beneficio que va a obtener por ese contrato. El aleatorio es cuando es incierto el beneficio de este contrato. Contrato principal o accesorio, contrato real, solemne y consensual. Tenemos las responsabilidades en el incumplimiento de los contratos privados y los contratos públicos. En los contratos privados, pues en materia precontractual y contractual, la ley 80 de 1993, en el artículo 22, dispuso que en este principio que las responsabilidades de los servidores públicos pues llevan a proteger pues como los derechos de la entidad contratista y los terceros. Estos se pueden afectar la ejecución de contrato, además de pueden responder por actuaciones o omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que causen por la razón de ellos. Los servidores públicos pueden responder de manera penalmente y con su patrimonio. La interventoría también tiene su responsabilidad y estos pueden responder de manera civil, fiscal, penal y disciplinariamente. Y los contratistas responden civil y penalmente por las acciones y omisiones en los contratos. En los contratos privados existen cláusulas, mejor dicho, los contratos privados, cada contrato tiene pues como sus especificidades en cuanto a las responsabilidades en el incumplimiento. Cuando es por ejemplo un contrato de arrendamiento, entre las cláusulas pueden estar que en caso de incumplimiento en el canon de arrendamiento, pues debe hacer una devolución, debe hacer restituir el bien, o incluso pueden haber multas. En el caso de los acreedores y deudores, por ejemplo, si el deudor incumple los pagos pactados con el acreedor, este puede
realizar demanda, poner una demanda para que haya un mandamiento de pago de dicha obligación. Con respecto a los principios, tenemos el principio de igualdad. El principio de igualdad significa que todas las personas ante la ley tenemos las mismas condiciones, sin ningún perjuicio, independientemente de la raza, de las ideologías políticas, de su sexo y su religión. Y el interés general sobre el particular. El interés general sobre el particular, que quiere decir que siempre está por encima el beneficio de la población, de una comunidad, de un país, por encima del beneficio de una persona, como se puede presentar en las concesiones viales cuando se van a realizar se va a construir una vía. Puede haber, si no se logra la negociación con determinada persona, pues puede haber una extinción de dominio, precisamente porque prima, como se decía anteriormente, el bien general sobre el particular. O sea, en este caso la vía va a generar un beneficio, una mejora de la calidad de vida de la comunidad, y en ese caso pues sería el particular el que tendría ahí las de perder. Espero con esto poder haber explicado pues de una manera corta y breve todo lo que tiene que ver con las diferencias entre la contratación pública y privada. Agradezco pues la atención prestada. Una feliz noche.